Multitudinaria manifestación a celebrada hoxe en Santiago de Compostela. Centos de hostaleiros uníronse hoxe fronte á sede da Xunta de Galicia para reclamar o rescate do sector. Señor Feijóo, señor Sánchez, pónganse de acuerdo de una vez con las diputaciones, con los concellos. Nos están arruinando, nos están haciendo perder todo lo que tantos años costó levantar. Necesitamos ayudas a fondo perdido urgentes. Nos estáis tomando el pelo. Nos manejáis a vuestro antojo sin ningún tipo de consideración. No tenéis escrúpulos y nos estáis llevando a la máxima ruina. O sector está ao límite e necesitan que o rescate se faga de maneira inminente. Ademais, con esta manifestación, todos eles quixeron deixar claro á cidadanía que esas axudas non son suficientes. Nos estáis quitando todo y más de tantas horas y tantos años de trabajo, de tantos años de trabajo de nuestros padres y abuelos. Nos lo estáis robando, nos lo estáis quitando. No podemos ser más pacíficos, no podemos dar mejor ejemplo. Nos tenéis que ayudar ya, sin letra pequeña. Ayudas a fondo perdido, la hostelería las necesita, nos habéis dado una auténtica miseria. En mi caso, 2.000 euros frente a 6.000 de gastos al mes y 2.000 euros desde todo el cierre de la hostelería. Desde en todo un año me habéis dado solamente 2.000 euros de ayuda y yo 6.000 de gastos cada mes. Os hostaleiros non se opoñen ao peche do sector, sempre cando isto axude a frear a pandemia, pero entenden que ese peche debe ir aparellado dun plan económico. Hemos abierto después de 2 meses, hemos gastado miles de euros en mercancía que hay que tirar ahora, porque con 1 día y medio de antelación nos obligáis a cerrar. Si por cuestiones sanitarias tenemos que cerrar, somos los más responsables en hacerlo, pero nos pagáis la factura. Muchas familias ya están en los bancos de alimentos porque no tienen para comer. Nesta manifestación participaron unha vintena de asociacións galegas, entre elas o EMPO. 11 hostaleiros peregrinaron dende Pontevedra ata Santiago de Compostela para poder reclamar o rescate do sector. Ademais, na concentración de hoxe tamén estiveron presentes os hostaleiros de Vilagarcía.